Muy buenos días, tengan estudiantes todos ustedes. El día de hoy vamos a completar nuestro trabajo en la página 115 del libro Aritmética y nos vamos al ejercicio número 3. En primer lugar, vamos a definir dos conceptos fundamentales. Lo que es una fracción propia, que es en el ejercicio 3, vamos a definir ahí fracción propia, y también vamos a definir lo que es una fracción impropia. Entonces, esto es lo primero que vamos a definir ahí. Fracción propia, escriban conmigo lo que es una fracción propia. Y en el ejercicio 4 vamos a definir lo que corresponde a una fracción impropia. ¿Mm? ¿Sí? Coloquen el subtítulo ahí. Fracción impropia. Con términos sencillos vamos a definirlo, nada complicado para hacer. ¿Cómo se define una fracción propia, profesor? Que es lo primero que vamos a definir, una fracción propia. Una fracción propia es aquella fracción, estudiantes, en la cual el numerador, el numerador es menor que el denominador. Una fracción propia será cuando el numerador, mira, el numerador es menor que el denominador. Ahí se da una fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. Numerador menor que el denominador. ¿Y cuándo será una fracción impropia? Bueno, es lo contrario. Para que sea una fracción impropia, ahora el numerador es mayor que el denominador. Ahí es diferente, te das cuenta. Ahí decimos cuando el numerador es mayor que el denominador. Esa es una fracción impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que aprender a distinguir para resolver el ejercicio 3 y el 4. Estos conceptos hay que tenerlos presentes al momento de desarrollar. Bien, y con el concepto solamente, sabiendo el concepto de fracción propia, ya puedo resolver el ejercicio número 3. Por ejemplo, el ejercicio número 3 me dan la fracción a octavos. Mira, esta es la fracción a octavos, y esa fracción es propia. Profesor, tengo la fracción a octavos. Y esta fracción me dicen que es propia. Si me están diciendo que esta fracción es propia, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que el numerador debe ser menor que el denominador. ¿Y quién es el Menor que 8. numerador en esta fracción? El 7, el 6, numerador en esta fracción vendría a ser A, el numerador vendría a ser A, y como el veamos. numerador debe ser menor que el denominador 8, entonces A tiene que ser menor que 8. Menor que 8. Ahí me está diciendo, solamente con el concepto de fracción propia, que el numerador debe ser menor que el denominador. Y como el numerador es A y el denominador es 8, entonces A tiene que ser menor que 8. Y acá viene la conclusión a la pregunta, ¿cuántos valores puede tomar A para que esto sea cierto? 9, Bien. 10 y 11. Entonces, todos los números tienen que ser los números que No, sean. puede ser 7. 7, 6 o 5. 7, Muy 6, bien. 5, Puede 4, ser 3, muchos 2, valores. 1. Puede ser, por ejemplo, 7, 7, 6 y 7, 5, profesor. 6, Puede también 4. también 7, 6, 5, Todos los números menores que 8 4, pueden. muy bien. Puede ser 3 también. 2 y 1. 2 y 1. Puede Eso cierra el ser 1 paréntesis. también, pero no puede ser 0, porque si es 0 el numerador, entonces ya la fracción no existiría. Sería 0 entre 8, sería 0, ya no sería fracción, ¿no? Entonces, mira, ¿cuántos valores puede tomar A?
Acá en este caso, A puede tomar, ¿cuántos valores? 7 valores. 7. 7 valores. Concluimos 7 valores. que A puede tomar 8. A puede tomar 7 valores. 7 valores. Ahí está. A puede tomar 7 valores. Vayan trabajando, por favor, niños y niñas. Profesor, ¿en qué libro está? No se me entrado bien. No te entendí muy bien. Dime tu pregunta. Página ¿Por qué ahí no puede ver, no debe de ir página 0? 115, ejercicio 3. A ver, con la misma idea con lo que se ha trabajado el ejercicio número 3, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 4, pero ahora teniendo en cuenta el concepto de fracción impropia. Una fracción se dice que es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Acá en el ejercicio 4 te dice, si 6 entre n, ahí mira, ahí lo expreso así, 6 entre n, es una fracción propia. A ver, profesor, acá me está diciendo que 6 entre n es una fracción propia. Ah, entonces, aplicando el concepto de fracción impropia, el numerador, que en este caso es 6, el numerador 6, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser mayor que el denominador n. Ahí está, aplicando el concepto de fracción impropia. 6 entre n es una fracción impropia, entonces el numerador 6 tiene que ser mayor que el denominador n. Y la pregunta me dice, ¿cuántos valores puede tomar n? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No puede ser 7. ¿Por qué no puede ser 7? A ver, ¿cómo se lee esa expresión? Léela, por favor. De izquierda a derecha, ¿cómo se lee? 6 es mayor que n. 6 es mayor que n. 5, 4, 3, 1. Ah, ahora sí, ¿te das cuenta? No puede ser 7, porque si tú reemplazas en el valor de n por el número 7, entonces tendrías que afirmar que 6 es mayor que 7, y eso no es correcto. Por eso es muy importante que lean la desigualdad de izquierda a derecha. Lean bien el símbolo. No coloquen los números de inmediato. Primero lee la expresión. Esa expresión se lee de izquierda a derecha. 6 es mayor que n. Y si el número 6 es mayor que n, entonces n, ¿qué tendría que ser? 5. 6 es mayor que 5. Puede ser también 4, 6 es mayor que 4, ¿te das cuenta? Ahí también podría ser 3, también podría ser 2 y también podría ser 1. Y no podría ser 0 porque si tú tienes 6 entre 0, eso es indeterminado, no se puede determinar el valor. Por eso es que el valor de n, en este caso, tampoco puede ser 0. Bien, entonces a la pregunta, ¿cuántos valores puede tomar n? Pues la respuesta es inmediata. N puede tomar... tener 5 valores. Muy bien, vayan trabajando por favor. N puede tomar 5 valores. Bien, vayan trabajando por favor ahí. Bien, niños y niñas, en el ejercicio 5, ahora me hablan de un tipo de fracción específica. Observa bien, ¿eh? Hay que leer bien. Entonces dice, si las fracciones, miren acá tienen dos fracciones. La primera fracción es m entre n-3, esa es la primera fracción, y la segunda fracción es 5 onceavos. Según lo que me dice la definición, que estas dos fracciones
son iguales. A ver, la pregunta que se viene a nuestra mente en este momento es, ¿qué son fracciones iguales? ¿No? ¿Qué vendrían a ser fracciones iguales? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué vendrían a ser? Que m sobre n menos 3 es igual a 5 Onceavo. sobre 11. Dos fracciones son iguales Profesor, que cuando los vale numeradores, escuchen bien, N entonces ahí, cuando los numeradores, son iguales y los denominadores también son iguales. Y los denominadores también son iguales. Vamos a decir directamente, son iguales. Bien, entonces, esas son fracciones iguales. Dos fracciones son iguales, o varias fracciones son iguales, cuando los numeradores sean iguales y los denominadores son iguales. Ajá. Entonces, si eso es cierto, si dos fracciones son iguales cuando los numeradores son iguales, díganme ustedes, pregunta para la clase. ¿Quién es el numerador de la primera fracción? 5. ¿No? M. Ahí estamos bien. ¿Quién es el numerador de la segunda fracción? 5. 5. Para que las fracciones sean iguales, m, ¿a qué tiene que ser igual? Igual a 5. Ya está, listo. Ya encontré el valor de m. Igual a 5. M es igual a 5, Ya está, igual ya que n encontré menos el valor de m. Ya tengo uno. Ahora, escúchame. Para que las fracciones sean iguales, los numeradores ya son iguales, m es igual a 5, y también los denominadores. ¿Quién es el denominador de la primera fracción? n menos 3. n menos 3. n menos 3. ¿Quién es Y el el segundo denominador es de la 11. segunda fracción? 11. Para que las fracciones sean iguales, esos dos denominadores, ¿cómo tienen que ser? N menos 3 sería igual a 11. A 11. Tienen que ser iguales. Y se forma una ecuación. Menos 3. Y el n menos 3 Menos 3. y el 3 que está restando a n, ¿cómo pasa al otro miembro en la ecuación? Sería 14. 11 más 3 y 11 más 3, ¿a qué es igual? 14. 14. Ahí encontré, Profesor, el resultado sería 19. ese es el resultado final. Ahí encontré el valor de n. Y como en el ejercicio me pide determinar cuál es el valor de m más n, entonces, ahí yo digo lo M siguiente. vale 5 y N vale 14. Si lo sumamos ahí de 19. Ahí está. M es igual a 5 más n que es igual a 14 y como bien dice su compañera, m más n es igual a 19. Ahí está el ejercicio número 5. Ustedes van a tener como tarea, niños y niñas en casa, el ejercicio número 6 de tarea. En el ejercicio número 6 te habla de fracciones homogéneas. ¿Y dónde está el concepto de fracciones homogéneas, profesor? Está en la página 114, en el ejercicio 3 y 4. ¿Sí? Ahí hablamos de fracciones homogéneas. Así que... Profesor, homogénea creo que es mayor de... Lee, por favor. Hemos escrito el concepto ahí. No adivines. No es creo. el mismo denominador. Ahí está. Tienen el mismo denominador. Y con ese concepto resuelves el ejercicio 6. Las fracciones homogéneas son aquellas fracciones que tienen igual denominador, el mismo denominador. Con ese concepto resuelves el ejercicio 6. Vayan terminando, por favor. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 116 y vamos a hablar acerca de los números mixtos. Miren, qué interesante los números mixtos. Dice, un número mixto, mira, vamos a leer el concepto. Un número mixto está formado por una parte entera
y por una fracción propia. Ah, esto es muy importante que ya saben el concepto de fracción propia, ¿no? Está formado por una parte entera y por una fracción propia. Algunos números mixtos son como los que tú ves ahí. Por ejemplo, cuando quieras leer un número mixto, veamos el primer ejemplo. Este número mixto siempre se lee en primer lugar la parte entera. Ahí leo un entero. Un entero viene a ser ese número que está adelante. Esa es la parte entera. Un entero, y cuando leas la parte fraccionaria, como en este caso, ahí tú lees 2, primero el numerador 2, y luego el denominador. Y como el denominador es 7, en la parte fraccionaria, en la fracción propia, 2 séptimos. Ajá. Ese número se lee un entero, 2 séptimos. ¿Te cuentas? Y de igual forma, ¿no? Cuando tú quieras leer un número mixto, siempre lees la parte entera. En este caso, la parte entera es 6. 6 enteros, 9/25. El otro número mixto sería 20 enteros, 15/99. Pero ¿cómo se representa gráficamente? Bien, observa el ejemplo que está a la derecha. Vamos a expresar el primer ejemplo que tú has visto ahí. Un entero, 2 séptimos. Este ejemplo estamos representándolo gráficamente en el siguiente. Cuando dices un entero, significa, por ejemplo, acá estoy trabajando con 2 rectángulos. Estos 2 rectángulos, como en la parte fraccionaria estás trabajando 7, con el número 7, significa que cada unidad se ha dividido en 7 partes. Como tú ves ahí, cada unidad se ha dividido en 7 partes. Cuando tú indicas un entero, significa que una unidad con esas 7 partes está completamente pintada. Ese significa la parte entera. Toda la unidad completamente pintada. Y de la segunda unidad, que se ha dividido en 7 partes, solamente se pintan 2, las que corresponden al numerador. 2 partes de 7. 2 partes de 7 en total. Así se representa gráficamente un número mixto. Bien, niños y niñas, entonces vamos ustedes a desarrollar los ejercicios de la página 116 a continuación. Todos conmigo, ¿ah? Todos conmigo. Dice, ¿cómo se lee cada número mixto? Vamos a empezar, todos conmigo, vamos a leer. ¿Cómo se lee el primer número mixto? Primero siempre lees la parte entera. Un entero, tres escribiendo ahí. Un entero, 3/5. Ahí está el primero. ¿Cómo se lee la segunda? 2 enteros y 4 séptimos. Muy bien, 2 enteros. Y tal como lo leo, lo escribo. 2 enteros, 4 séptimos. ¿Cómo se lee el siguiente número mixto? 4 enteros y 5 novenos. Muy bien, 4 enteros. 5 novenos. Muy bien, 5 novenos. Y tal como lo leo, lo escribo. ¿Cómo se lee el siguiente número mixto? 9 enteros y 7 Muy bien, 9 enteros, 7 doceavos. Muy bien, doceavos. Ahí está. Perfectamente la lectura. Y tal como se lee, se escribe. Ahora en el ejercicio número 2 te están pidiendo que representes cada gráfico, cada situación con un número mixto. A ver, profesor, cada situación. En el ejemplo anterior que hemos visto, yo te expliqué lo siguiente. Te dije que primero siempre veas cuántas unidades se han dibujado. Por ejemplo, acá en el ejemplo A estamos viendo, hay 2 cuadrados grandes. 2 cuadrados grandes. Pero para representar como número mixto, tú haces lo siguiente. ¿Cuántos cuadraditos grandes están pintados completamente? 1 Uno. cuadrado. No hay un solo cuadrito completamente pintado, entonces yo digo un entero.
Ah, de ahí sale un entero. Y del otro cuadradito, ¿cuántas partecitas se han pintado? 3. Colocas 3 en el numerador. Y ese cuadrado, ¿en cuántas partecitas pequeñas se ha dividido? 4. En 4. Entonces ahí tendríamos un entero, 3 cuartos. Ahí está. Profesor, eso de las de tareas. No, de tarea tienes otros ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente. Presta atención, por favor. Está en la página, tarea está en la página 117. Ahora te lo voy a indicar. El siguiente ejercicio también, profesor. ¿Cuántos enteros veo ahí? ¿Cuántos enteros? Un solo entero. Un entero. Un entero. Ah, ahí hay dos partecitas pintadas de 5. Un entero, dos quintos. En el tercer ejemplo, ¿cuántos hexágonos están completamente pintados? 2 enteros. 2 Ahí enteros. está, 2 enteros. Ahí está. Los 2 Y enteros. una quinta. Y Un- 2 séptimos. Ah, 2 enteros. un, Y 2 Un séptimos. séptimo. a ver, ¿cuántas partecitas? ¿En cuántas partecitas se ha dividido? Cuenta. 1, 2, 3, enteros 4, y 5, Un sexto. un entero, un sexto. Ahí está. ¿Se han dado cuenta? ¿Hasta ahí estamos bien, niños, niñas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, entonces el entero es el número más grande. El entero es el número más grande, así es. El entero es el número más grande. Muy bien. Y luego, en la parte entera, como tú ves, son las figuras que están completamente pintadas, ¿no? Eso me indican las partes enteras. Y la parte fraccionaria viene de la última figurita, las partes pintadas vienen a ser el numerador, y el denominador es el total de partes en que se ha dividido la unidad. A ver, vamos ahora al ejercicio 3. A ver, estudiantes, en el ejercicio número 3 te dice representa. Ahora te está pidiendo a ti que representes gráficamente cada número mixto. A ver, profesor, ¿cómo se representa gráficamente un número mixto? No es muy complicado de hacer, así que presten mucha atención para que entiendan cómo se hace. Para representar gráficamente un número mixto, la clave está ¿dónde? En este denominador, en el 8. Eso significa que si vas a tener una unidad, esa unidad lo tienes que dividir en 8 partes. Ah, una unidad la divides en 8 partes. Esa es la idea. ¿Te das cuenta? El denominador te indica en cuántas partes tienes que dividir la unidad. Listo. Muy bien. Pero si te dicen un entero, entonces tienes que tener una unidad completamente pintada. Entonces, para la parte fraccionaria necesitas trabajar otra unidad. ¿Te das cuenta? También dividida en 8 partes. Hasta ahí, niños y niñas, déjenlo listo para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a comenzar a explicarles cómo se trabaja y cómo se completa gráficamente un número mixto. Que tengan un buen día. Profesor. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Déjenlo ahí. ¿no? Chao, teacher, nos vemos a las 3. Nos vemos 10 hasta minutos, la teacher, próxima. nos vemos a las 3 de la Teacher, nos vemos. Cuídense mucho. tarde. Chao.